Bien, oremos para partir, ¿ya? Papá, gracias por esta oportunidad que tenemos cada jueves de poder aprender de tu palabra, de poder escudriñarla, de poder enamorarnos de ella y de conocer aquellos detalles que la hacen tan rica y tan sabrosa y que uno quiera seguir indagando y uno quiera seguir aprendiendo, investigando y sumergirse en el mundo precioso que es tu palabra. Papá, que esto que vamos a aprender se haga carne en nosotros, que lo podamos vivir y que nos sirva para construir una mejor relación con la palabra y por consiguiente contigo. Gracias papá, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Ya pues partamos, déjenme activar aquí el compartir pantalla y... ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Sí, Bien. Ya. La semana pasada vimos la mitad de los libros históricos. Vimos, eh, vimos el libro de Josué, vimos jueces uno y 2 de Samuel, también vimos a Ruth y también vimos Primera de Reyes. Hasta ahí llegamos. 6 de los 12. ¿Ya? Se escucha bajo exe. ¿Y ahí me escuchan bien o no? ¿Ahora sí me escuchan? sí, Ya, listo. Ya, le subimos el volumen a esta cosa. Espérenme, espérenme, espérenme. Micrófono. Ya, listo. Ahí le subí a todo lo que da. Ya, ahí se escucha mejor. Hay un montito para arriba, algo. ¿Sí? Ya, perfecto. Y eso vimos. Ahí dijimos que iba a continuar. Y continúa esta clase. Bien, vamos a retomar este libro, este compuesto. Recuerden que cuando vimos la formación del canon del Antiguo Testamento, les conté que en el Tanaj, tanto Samuel como Crónicas y como Reyes son un solo libro, pero que por esas cosas de la Septaginta y todavía no entendemos bien el por qué, se dividieron. Así que vamos a ver la segunda parte del libro de los Reyes, eh, que, que tiene como la misma fecha de escritura del anterior. Es bastante incierta la fecha, pero se presume que fue escrito en el 586 a.C. Su autor es desconocido, pero se sugieren entre ellos Jeremías, de los tantos que hay por la visión teológica del libro y por algunas referencias que vamos a ver más adelante. El objetivo del libro de los reyes era registrar el auge y la caída del sistema monárquico israelita. ¿Ya? El sistema monárquico como tal tenía sus fallas. Las fallas se empiezan a notar cuando el reino se divide, cuando Salomón muere y su hijo Roboam no sigue los consejos de los sabios y el reino se divide. Jeroboam se va con 10 tribus y arma el reino de Israel al norte y el reino de Judá que se queda con la tribu de Judá más Benjamín con capital en Jerusalén. Y este es el reino que continuó más tiempo. Bien, vamos a ver todos los libros, perdón, todos los reyes, es bastante la lista, porque aquí están nombrados tanto los reyes de Israel como los de Judá, así que la lista es bastante, bastante larga y abarca muchos, 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 muchos años. Por ejemplo, continuamos con el reino dividido, que viene de Primera de Reyes, y aquí parte con Ocosías de Israel y cómo continúa el ministerio de Elías. En el capítulo 2 del 1 al 12 vemos el ascenso de Elías al cielo, cómo no conoce muerte, cómo en un carro de fuego es llevado, y antes de eso le dice a su discípulo, Eliseo, qué es lo que él quiere, y Eliseo lo único que pidió fue el doble
de lo que tenía Elías. Y ahí es donde yo siempre hago esta distinción. En estos dos profetas insignes del Antiguo Testamento, como Elías y Eliseo, si bien Elías tuvo, por llamarlo así, cosas mucho más espectaculares, como hacer llover fuego del cielo, y un montón de cosas más que se leen bastante espectaculares, pero en cuanto a unción, Eliseo tenía el doble. A tal extremo de que un muerto toca los huesos de Eliseo, que ya había muerto hace muchos años, y resucita. O sea, es bastante poderoso Eliseo. Perdón, no es que sea el poderoso, sino que el Señor dotó de una doble unción de su espíritu a Eliseo. Y eso es lo que se cuenta aquí cuando recibe el manto cayendo desde el carro del cielo. Y en el capítulo 2 versículo 12 al 25 vemos el comienzo del ministerio de Eliseo, cuando él también vuelve a abrir las aguas del río y todo eso. Después en el capítulo 3 vemos el reinado de Joram de Judá, y entre los capítulos 4 y el 8 al 15 vemos el ministerio de Eliseo, con todo lo que pasa con la escuela de profetas, haciendo flotar hachas desde el agua y un montón de cosas espectaculares y bien lindas que pasan con Eliseo. En el capítulo 8, versículos 16 al 24, continuamos con los hechos de Joram de Judá. Y después, en el capítulo 8, versículos 25 al 29, vemos los hechos de Ocosías de Judá, su sucesor. Y también, bueno, Jehú de Israel se cuenta y parte del misterio de Eliseo también se cuentan en el capítulo 9 y 10. Cuando muere Ocosías, en el capítulo 11, Atalía usurpa el trono. Eso lo podemos leer en el capítulo 11. Y después que termina todo esa teleserie política, asciende al trono Joás de Judá, en el capítulo 12. Los hechos de Joacás de Israel se cuentan en el capítulo 13, versículos 1 al 9. Joás de Israel, el sucesor de Joacás. Pierdo el audio, será mi net. ¿Todos me escuchan? Sí, ¿Sí? sí. Bajo Exe. ¿Y ahí me escuchan mejor? Claudia, ¿tú me escuchas? Ahí yo me puse los audífonos. Puede ser a lo mejor el volumen, porque yo, de verdad, mira dónde tengo el micrófono. Aquí tengo el micrófono. Y si yo hablo muy pegado al micrófono, lo voy a saturar. Porque este micrófono es como bien especial. O sea, no puedo. La gracia de este micrófono es que tú no tienes que tenerlo cerca. Se escucha bien de lejos. Eh, por eso lo tengo aquí en el pecho casi. ¿Ya? No, pero al menos desde la configuración del audio me lo subió al máximo. Sigamos. Habíamos quedado en Joás de Israel, capítulo 13, versículos 10 al 13, para que vean. Hay muchos reyes que son como pequeños versículos, son así de. No es que no hayan sido importantes, sino que la premisa era de si hizo o no lo bueno ante los ojos de Dios, y eso bastaba. Y algún hecho relevante de su reinado, como pasaron por la vida casi. No hay mucho anotado en estos libros. Eh, Después, en el capítulo 13, versículos 14 al 25, vemos el final del ministerio de Eliseo. Después vemos el reinado de Amasías de Judá en el 14 del 1 al 20. Después el reinado de Usías de Judá del 14, 21 y 22. Y después también vemos en paralelo en el capítulo 14, versículos 23 al 29, Jeroboam II de Israel. Recuerden que el primer rey del reino del norte o del reino de Israel fue Jeroboam. Así que aquí vuelve a haber un segundo Jeroboam. Se continúa la historia de Usías de Judá en el capítulo 15, versículos 1 al 7. Después en el capítulo 15, del 8 al 12, se cuentan los hechos de Zacarías de Israel. Después, en el 15, del 13 al 15, vemos el reinado de Salum de Israel. Del capítulo 15, el 16 al 22, leemos los hechos de Manahem de Israel.
En el 15, del 23 al 26, fíjense todos los reyes que pasaron en un solo capítulo. Pecaía de Israel, Peca de Israel, entre los versículos 27 y 31, y después Jotam de Judá. Y después vuelve otro Acaz de Judá en el capítulo 16. Después se leen los hechos del rey Oseas de Israel desde el capítulo 17 al 6. Y después viene la caída del reino del norte. Ahí es donde entra Acaz un poco a jugar sus cartas. Y Asiria termina por destruir la capital del reino del norte, Samaria, y se acaba el reino del norte. Es totalmente borrado, se queda como un estado, como una provincia más del imperio asirio, y hasta ahí llega el reino del norte. Después continúa el reino de Judá hasta la cautividad en Babilonia. Y de ahora en adelante vamos a hablar solamente de reyes de Judá. El primero que aparece después de que se cae el reino del norte es el rey Ezequías del 18 al 20. A él le pasaron cosas muy geniales igual, o sea, lo asediaron, o sea, asediaron Jerusalén. Es por eso que Ezequías construyó varios estanques para traer agua a la ciudad por el asedio, que fue bastante largo. Y, y ahí es donde también Isaías le profetiza su muerte y todo eso. Y eso está contado en esos dos capítulos. Después lo sucede Manasés, que sus hechos se cuentan en el capítulo 21, versículos 1 al 18. Después le sigue Amón, del 21, del 19 al 26. Y después viene Josías. Josías también es uno de los reyes importantes. Josías, sus hechos se cuentan del 22 al 23:30. ¿Por qué es importante Josías? Porque Josías, se convierte en rey muy chico, un niño. Pero él, a pesar de que su papá, Amón, no era un hombre cercano a Dios, él decide acercarse a Dios. Y él lleva reformas súper importantes relacionadas al culto, y que están escritas obviamente en la Biblia. Y Josías, incluso, él entrega misiones porque en esa época la gente no tenía, ni siquiera habían los sacerdotes como que podían enseñar la palabra. Entonces él da una serie de directrices para que la Biblia se vuelva a hablar, la ley se vuelva a enseñar. Entonces Josías es súper, súper importante, al igual que Ezequías, son como los reyes más importantes de este periodo, por eso, porque fueron personas que amaron al Señor en serio. Después Joacás lo sucede, que ahí está en su gobierno del 23 al 31 al 33. Después viene Joacim, del 23 del 32 al 33. Y después viene Joaquín, del 24 del 8 al 16. Y es aquí ya donde empieza Babilonia a caer por encima de, de Judá, es donde viene ya el imperio de Babilonio a destruirlo todo. En esta época Joaquín es destituido y Sedequías toma su lugar. Y ahí se lee su reinado entre el 24:17 y el 25:7. Pero termina mal Sedequías, termina ciego, y Jerusalén cae, ya no se puede defender, y los babilonios toman Jerusalén, destruyen todo. En el gobierno de Gedalías, que fue un gobernante que puso Nabucodonosor, se cuentan ahí lo que él hizo entre el 25, del 22 al 26, y que también terminó muy mal. Eso provocó de que la ira de Nabucodonosor y que todo se destruyera, de que no quedara nada del templo de Salomón, pero nada, de que se llevaran todo, rompieran utensilios, todo lo que era de bronce, se demoraron, pero camionadas de bronce se llevaron para Babilonia, camionadas de plata, camionadas de oro, y desapareciera el arca del pacto, hasta el día de hoy. Entonces el templo es totalmente destruido. Ya íbamos a ver más adelante que es reconstruido, pero a muy menor escala, en la época de Nehemías. Y después Joaquín, ya estando cautivos en Babilonia,
porque ya se van a Babilonia. Se lleva lo mejor que tiene, se lleva reyes, se lleva nobles, se lleva la corte, se lleva las mejores mujeres, se lleva artesanos, se lleva herreros, se lleva carpinteros, se lleva escultores, se lleva los sacerdotes, se lleva todo eso de Nabucodonosor y solamente deja a la gente pobre para que los pocos campos que sobrevivieron a esto se quedaran con alguien y sería, y los dejó ahí tirados y que se murieran casi. Y Joaquín es restituido como rey pero sin mandar en Babilonia y se le da una pensión y vive en la corte de Nabucodonosor hasta que muere. Pero hasta ahí llegan los reyes de Israel. El reinado de Judá termina aquí con Joaquín en Babilonia. De eso habla Segunda de Reyes. Es un libro es bastante cronológico, salvo las cosas de Elías y Eliseo. Y bueno, las cosas que podemos ver de Ezequías, Josías y la caída de Jerusalén. Aquí también es por este lapso de tiempo que aparece Jeremías, que también aparece Ezequiel en escena. Ya cuando lleguemos a los profetas mayores vamos a estudiar los contextos históricos, pero para que más o menos ustedes puedan ver las personas que ahí aparecen. Bien, eh, ahora vamos a seguir con Primera de Crónicas. Primera de Crónicas se dice que pues, pudo haber sido escrito alrededor de 458 a.C. Y el autor fue Edras, que es lo totalmente aceptado, aunque hay algunos autores que dicen que también pudo haber sido escrito por Zorobabel o por el mismísimo Nehemías. Pero la evidencia histórica da a entender de que fue Edras el que escribe el libro de las crónicas, o como aparece en algunas Biblias más antiguas, el libro de los Paralipómenos, o también el libro de las crónicas de los reyes de Judá, tiene varios nombres. Y la historia, el objetivo de esto era contar la historia del reino de Judá para sacar enseñanza para el nuevo comienzo. Este libro fue escrito cuando se vuelve de la cautividad en Babilonia y se establece de nuevo el pueblo en Jerusalén y se reconstruyen sus muros y se vuelve a reactivar el culto. ¿Ya? La primera parte de este libro, de este primer libro de crónicas, se compone de las genealogías. Se cuenta las genealogías de Adán a Abraham, del capítulo 1, del verso 1 al 27. Se cuentan las genealogías de Abraham hasta Israel, o Jacob, como quieran llamar, del 1.28 al 54. Y también se cuentan las genealogías de los hijos de Israel y de cómo se dividieron en la tierra y todo ese cuento que se cuentan entre los capítulos 2 y 8. Y después se hace como una especie de catastro de todos los que volvieron de la cautividad en el capítulo 9, 1 al 34, como una especie de apéndice. Y después se cuenta la genealogía de Saúl, como que ya se retoma la historia, en el capítulo 9 del 35 al 44. Se cuenta toda la genealogía de Saúl y su muerte en el capítulo 10. Y de ahí ya entramos a una segunda parte que habla del reino de David propiamente tal. Entre los capítulos 11 y 12 se habla del ejército de David, o sea, era uno de los ejércitos mejores preparados de la época. Después se cuenta entre los capítulos 3 y 16 cómo David trae el arca de nuevo a Jerusalén. Ya les conté la semana pasada que David le quita esta ciudad a los jebuseos, llamada Jebús, y establece en lo que antes era el fuerte de los jebuseos. Él establece lo que se conoce como la ciudad de David. La ciudad de David era un pedacito pegado a donde está ahora la colina de las mezquitas, que era donde también estaba el templo, tanto de Salomón como el de Herodes, y, eh, y construye su casa al lado. Y de ahí la ciudad se empieza a expandir a todo, bueno, después viene la cautividad y después cuando vuelven con Edras, se vuelve a expandir Jerusalén hasta lo que nosotros conocemos en el día de hoy como la ciudad vieja.
Ya, la ciudad vieja no se amplió mucho, incluso se redujo un poco durante la época medieval, cuando en Jerusalén se estableció un reino, o un reino de Jerusalén en la época de las cruzadas. Se achicó un poco, se contrajo, pero todavía se mantiene la estructura del Jerusalén antiguo. Y bueno, David trae el arca a Jerusalén con el baile, con toda la adoración que él trajo. Después, en el capítulo 17 vemos como David quiere construir el templo, pero Dios no se lo permite. Muy bien. Después, en el capítulo 18 al 20, vemos las victorias de David. Aquí no se habla tanto de los pecados, como una cuestión más registral. Después vemos el censo y la plaga, que está en el capítulo 21. Y después vemos todos los líderes de, de que hubieron, los gobernantes y todo eso, en la época de David. Y también en el capítulo 28 al 29 leemos los últimos días de David, ¿ya? Con, y como también todos los problemas que hubo con la sucesión. Bien, eso es más o menos primera de Crónicas. Después viene segunda de Crónicas, que como bien les dije, lo reitero, en el Tanaj nos aparece un solo libro. Bien, en el Tanaj es un solo libro. Y perdón, oh, ¿qué hizo? Ay, perdón, pasé ayer. Y bueno, es como lo mismo, es la misma ficha, así que no hay mucho cambio en eso. La primera parte del segundo libro de Crónicas parte con el reinado Salomón. Se cuenta cómo era la adoración en el templo, cómo él adoraba al Señor, su sabiduría, y toda su riqueza está contada en el capítulo 1. Del capítulo 2 al 7 se habla del templo, de cómo fue construido, de todo eso, de cómo se dedicó y eso lindo que tuvo ese templo. Después, entre los capítulos 8 hasta el 9:28, se cuenta todo el esplendor de Salomón. Porque convengamos, Salomón fue el rey más rico de su época y fue el que más extendió el reino. Es más, el Estado de Israel quiere volver a las fronteras de Salomón. Las fronteras de Salomón llegaban hasta el Éufrates por el norte, colindando con Babilonia, por llamarlo así, y en el sur, con toda la península del Sinaí, ¿ya? Que eso es el Sinaí, actualmente lo tiene Egipto, pero ahí, esos son los límites que quiere el Estado de Israel de nuevo. Y es por eso tanta guerra, porque los palestinos y los árabes no lo dejan. Eh, la muerte de Salomón se cuenta en el capítulo 9, versículos 23 al 31. Y, y también en el capítulo 10 vemos cómo el reino se divide. Ya, desde ahí para adelante Roboam continúa con la dinastía de David, que se cuenta su reinado en el capítulo 11 y 12. Después el reinado de Abías en el capítulo 13. El reinado de Asa entre los capítulos 14 al 16. Josafat del 17 al 20. Joram en el 21. Ocosías el 21 al 9, y de ahí viene la usurpación de Atalía, lo que vimos anteriormente en Reyes, y esto se cuenta aquí con un poco más de detalle entre el 22:10 y el 23:31. Después Joás toma el reinado en el capítulo 24. Amasías se cuentan sus hechos en el capítulo 25. En el Usías aparece aquí en el capítulo 26. Así que se fijan, esto va mucho más ordenadito que Reyes, ¿ya? Jotam en el capítulo 27, Acaz capítulo 28. El rey Ezequías, con lo importante que fue, se muestran aquí sus hechos en el 29, del 29 al 32. Fue bastante importante, así que ustedes se dan cuenta aquí. Manasés, se cuentan sus hechos del 33 al 1 al 20. Amón de Judá aparece en el capítulo 33, versículos 21 al 25. Después de eso viene Josías, que se cuentan sus hechos en los capítulos 34 y 35. Joacás, se cuentan sus hechos en el capítulo 36 con apenas 3 versículos. Joacim con apenas 4 versículos del 4 al 8.
Joaquín del 36 del 9 al 10, súper poco. Y después Sedequías, que se cuentan del 36 del 11 al 19. Y de ahí la tercera parte habla del exilio en Babilonia, de cómo fue toda esta deportación entre los versículos 20 y 21. Y después cuenta la historia del decreto de Ciro, que es lo que pasó aquí. Fue súper resumido. Van, se lo llevan a estos notables, por llamarlo así, se lo llevan a Babilonia. Y ya cuando pasan las dinastías y cuando el reino babilonio cae y Ciro, el rey se convierte en el emperador gobernante del mundo, casi por llamarlo así, fue súper poderoso. Él permite a la gente a los israelitas volver a su tierra. Y este decreto de Ciro es bastante importante y es el puntapié para la restauración del pueblo de Israel en su tierra. ¿Ya? Y Ciro es el que empieza también a establecer, por ejemplo, gobernantes para la tierra, y el que también como que delega a Edras y todo eso. Bien, este decreto de Ciro es bien importante y existe, está documentado. Ahí lo puedes buscar en internet. Ciro dio este decreto, así que estamos hablando historia real. Bien, y ahora viene uno de los libros súper importantes en el Antiguo Testamento, que es Edras. Edras es uno de los personajes, yo creo, a mi parecer, opinión del Exe, después de Moisés y de David es así de importante Edras. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Salomón sí, pero Salomón lamentablemente terminó convertido en un idólatra. Moisés es el mayor profeta que tiene el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel hasta el día de hoy. David es la figura máxima de rey y guerrero, pero Edras tiene la función sacerdotal. Estamos hablando que Moisés era el profeta, era el enviado por Dios para liberar al pueblo de su esclavitud. Sí, Salón te está esperando arriba, ex. Ya, igual que vos te están esperando a ti. Eh, Kevin, por favor, ya. Eh, entonces, es súper importante porque está ese papel como estadista, como formador de la nación. David le da una identidad a la nación. ¿Por qué? Porque no habían reyes y Saúl no le dio era una monarquía, pero no tenía un sello distintivo. No era un país como tal. Con Saúl no lo logró hacer. Aparte que el Señor lo desechó rapidito. David establece una capital eterna. Estamos hablando que la capital de Israel desde David es Jerusalén y siempre lo es y así lo va a ser. El Apocalipsis no habla de una nueva capital, habla de una nueva Jerusalén. Y Jerusalén la funda David. Es súper importante David aquí también. Pero a nivel sacerdotal, si bien Samuel es sacerdote, pero Samuel se convierte en profeta. Salomón, con todo su esplendor, todo lo lindo, y si bien no tuvo guerras, fue porque Dios le prometió que iba a tener paz. Pero Salomón terminó como un idólatra y provocó la división del reino. Pero Edras se convierte en la persona que establece eh, lo que va a ser Israel de aquí para adelante. Es junto con Nehemías los que establecen el nuevo reino, por llamarlo así. Esta nueva nación después de la cautividad y tratan de aprender nuevamente de los errores. No lo lograron bien. Y Edras vuelve a darle forma al culto. Nehemías fue un líder, un laico, pero Edras es el que restablece el culto. Edras es el que vuelve a poner la ley aquí como centro principal de la vida de Israel. Por eso su importancia. Es súper importante. Y después en la historia de Israel, más adelante ellos también cuentan de Judas Macabeo. Judas Macabeo fue el líder de la revolución que sacó a los griegos del mapa y de la prevaricación que se había hecho en el templo. Pero estamos hablando de que, fíjense la escala.
Moisés establece el pueblo, David establece la nación, pero Esdras restablece el culto. Y Esdras se encarga de documentar todo esto. Esdras empieza a compilar lo que nosotros después conocemos como el Tanaj, que después se convirtió en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón. Entonces la figura de Esdras es súper gravitante y lamentablemente recién ahora se está como dando la importancia que Esdras tiene. Bien, la primera parte de su libro habla de las personas del primer retorno de gente, porque no se vinieron de Babilonia todos juntos, no, primero hubo un grupito que volvió con Zorobabel. Aquí también se habla de nuevo del decreto de Ciro, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Después se habla de los preparativos de capítulo 1, versículos 5 al 11. Después se hace un registro de todos los que volvieron en el capítulo 2. Y después cuando ellos llegan a Jerusalén, arman un altar, lo consagran y consagran también los cimientos del templo. Si es que se fijan, el templo de Salomón ya no existía. Estaban solo sus cimientos. La gente que vivía, que se fue a llegar allá a donde estaba antes Jerusalén, se opuso para que reedificaran el templo. Todo eso lo leemos en el capítulo 4. Pero la gente que se vino de Babilonia, ya que aparecen dos profetas menores, Ageo y Zacarías, alientan al pueblo. Por eso lo puse aquí, marcadito en el capítulo 5, versículos 1 al 2. Y durante el reinado de Darío, uno de los reyes importantes del imperio persa, Darío, si ustedes han visto 300, Darío es como el antepasado de Jerjes. Durante el reinado de Darío hubo oposición. Darío como que no quería que esto pasara. Eso se lee en el capítulo 5 del 3 al 17. Pero al final se termina de edificar el templo en el capítulo 6. La segunda parte del libro habla ya de la gente que retornó con Esdras. Esdras pertenece al segundo grupo de gente que regresó a Jerusalén. Artajerjes, el papá de Jerjes, autoriza que este grupo de judíos ya salga de Babilonia. Se hace un registro de los que volvieron. Se me repitió aquí 2 veces. Me faltó una parte. El registro de los que volvieron y el registro de los que se quedaron, que están en los versículos 15 hasta el término del 8. Y aquí es donde Esdras aparece a confesar los pecados de los matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque había los que se quedaron en Jerusalén, se terminaron casando con la gente de allá, pueblos idólatras, y se habían contaminado. Entonces habían traído tal inequidad al pueblo que Esdras asume su función de sacerdotal e intercede al Señor y pide perdón y confiesa los pecados del pueblo. Que es lo que eso conlleva a que se expulsaron tanto las esposas como los hijos extranjeros que no eran judíos puros, los expulsan. Y eso se lee en el capítulo 10 y con eso se logra una limpieza de que el pueblo de Israel volviera a estar 100% consagrado al Señor sin ninguna otra interferencia de parte de las razas, perdón, de los otros pueblos idólatras que los circundaban. Bien, ahora viene el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, también en el Tanaj vemos que Nehemías y Esdras son un solo libro. Pero aquí es muy divertido porque efectivamente son dos escritores. Muy distintos, pero no sé por qué por esas cosas del Tanaj están en un solo libro. Pero aquí sí se conviene que hayan estado separados. Porque incluso la escritura de Nehemías es bastante posterior. Casi al final de los días de Nehemías, que fue más o menos escrito en el 430. Nehemías obviamente lo escribió y el objetivo de este libro era dar fe y esperanza a un pueblo que estaba reconstruyendo sus raíces nacionales. La primera parte del libro de Nehemías habla de su primera visita y de la restauración de Jerusalén. En el capítulo 1 vemos cómo él se pone triste cuando él se da cuenta de cómo están los muros de Jerusalén y cómo está todo destruido. Eso lo leemos en el capítulo 1. Y después, acuérdense que Nehemías era copero del rey. El copero, la gracia era que le probaba la comida y le probaba todos los tragos que tenía el rey, porque en esa época se estilaba envenenar a los reyes. Y ya, no le hacían una acusación constitucional ni nada por el estilo, no. Le echaban un venenito y era.
Entonces, ¿qué es lo que hacía el copero? El cocinero iba, le pasaba la comida y delante de él, delante del rey, el copero agarraba un tenedor que tenía que ser el mismo tenedor con el que comía el rey, ¿no? Se lo comía, probaba toda la comida y listo, listo, coma su majestad. Listo. Era como el que le da el visto bueno, igual que con la copa. El copero, por ejemplo, estaba la botella de vino ahí, estaba la copa, él tenía que servir el vino, él servía en la copa, él tomaba delante de él y le se la servía. Así. O sea, él estaba expuesto, eso es lo que hacía un copero. Un copero estaba constantemente expuesto a la muerte. Pero la relación era bastante cercana, así por eso el rey le pregunta qué te pasa, porque andáis tan cabizbajo. Y él le cuenta. ¿Qué es lo que hace este rey? Lo autoriza que se vaya a Jerusalén y que restaure el templo. Y que restaure la ciudad. Eso se lee en el capítulo 2 del 1 al 8. Eh, en el capítulo 2, verso 9 al capítulo 6 al 19, se lee la reconstrucción del muro con todo lo que pasó, con los que venían a atacarlo, cómo se armaron las cuadrillas. Tenían que trabajar con una espada colgando en la espalda mientras reconstruían los muros. No, si no crean que fue fácil, si fue bastante complicado volver a levantar a Jerusalén. ¿Qué es lo que hace Nehemías? También organiza a los guardas de Jerusalén, pone guardias para que la cuiden, del 7 del 1 al 4, y después de eso empadrona a la población que había. Ahí está ordenado todo del capítulo 7, versículos 5 al 73. Después el culto se revitaliza, aquí es donde se pega la junta con Edras, en el capítulo 8 al 10, cómo se repobla la ciudad, o sea, empieza a llegar gente y empiezan a agrandarse de nuevo la ciudad. Eso se lee en el capítulo 11. Y también él da un registro del listado de sacerdotes y de levitas. Eso lo leemos en el capítulo 12, versículos 1 al 26. Y después que ya todo eso terminado y todo eso, cuando el muro ya está levantado, se dedica el muro al Señor, se hace una fiesta y todo eso, y eso está marcado capítulo 12, versículos 27 al 47. Después Nehemías vuelve a, a Susa y eh, después vuelve de nuevo, ya definitivamente, y ahí trae reforma. ¿Por qué? Porque mientras que él se fue, había quedado una grande. Se había el pueblo desordenado y todo ese cuento. Y es ahí donde él empieza a traer las reformas para que esto ya funcionara bien. Lo primero que hace es expulsar a Tobías, una persona ahí que está dando problemas, que se lee del 13 al 19. Restaura el diezmo para los sacerdotes y levitas, en el capítulo... Todo esto ocurre en el capítulo 13, que son en el versículos 10 al 14, porque de verdad los levitas no tenían nada, por eso restaura todo el diezmo. Y también se comerciaba en sábado, así que él elimina toda esta actividad ilegal entre los versículos 15 al 22. Y ahí volvemos a hacer otra junta con Edras, que es cuando disuelve los matrimonios con los gentiles, que se habla en el capítulo 13, versículos 23 al 31. Y de aquí en adelante, y este es el cierre, por llamarlo así, de la historia bíblica como tal. Desde, desde Josué hasta Nehemías se cuenta completamente la historia de Israel y de Judá. Toda está aquí, en estos 10 libros, más estos dos apéndices, por llamarlo así, que son el corto pero muy importante libro de Ruth y el libro de Esther, que lo vamos a ver ahora. Pero así ya, historia del pueblo de Israel y de Judá, los reinados y los reinos de Israel y de Judá están entre Josué y Nehemías, sin Ruth, sin Esther. Bien, pero ¿por qué entonces existe Esther? Esther es un libro que no ha estado exento de polémicas. Costó mucho que estuviera dentro del canon hebreo, que estuviera en el Tanaj. Lutero lo quería sacar, pero a Lutero la frase que dice no puedes sacar nada de este libro, que está escrito en el Apocalipsis, pues, hizo dudar a Lutero de sacarlo de la Biblia y de su canon,
Y al final en todas las Biblias luteranas está al final del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no tiene algún ingrediente mesiánico, por llamarlo así. A diferencia de Ruth, Ruth era antepasado de David y de ahí se entronca. Ya. Pero Esther, nada. Y aparte que hay dos Esther. Está la Esther hebrea, por llamarlo así, y la Esther griega o deuterocanónica, que también está. Entonces, incluso también tienen diferencias de capítulo y de contenido y de finales. O sea, es un libro como bien, no sé si llamarlo extraño, pero sí un libro que si bien su historia es simple, pero su llegada a la Biblia es bastante controversial. Y eso, bueno, es la autoridad de Dios y Dios sabe por qué lo puso aquí. Esther aproximadamente se pudo haber escrito en el 450 a.C., en la época ya cuando están los persas gobernando, y se especula que pudo ser Esdras el autor de este libro. Incluso Nehemías. ¿Por qué? Porque el autor de este libro estaba familiarizado con las costumbres de la corte persa. ¿Ya? Pero aunque no es seguro. Entonces algunos dicen que era, otros que dicen que es Nehemías. Entonces no hay un autor claro. Pero ¿cuál era el objetivo de este libro? Explicar el inicio de la fiesta del Purim, que es una fiesta que hasta el día de hoy se celebra. Y en la fiesta del Purim habla del agradecimiento por librar de sus enemigos a los israelitas que vivían en el imperio persa. La primera parte del libro habla de cuando el rey expulsa a su esposa Basti, en el capítulo 1. Convengamos que todos los reyes persas tenían muchas mujeres, concubinas, un harem, pero tenían una sola esposa. Las concubinas podían tener hijos del rey, que podían ser príncipes o princesas, pero solamente el hijo varón mayor de la reina se convertía en el heredero, aunque tuviera 1000 hermanos más, y mayores incluso, pero no. Es lo que era la ley persa. Entonces, debido a que Basti le hacen desplante, él la expulsa. ¿Y qué es lo que hace? Esther era una de las tantas concubinas que tenía este rey, pero algo pasa que se convierte en la reina. Eso se lee en el capítulo 2. Pero aquí aparece una figura malévola llamada Amán, que habla con el rey en el capítulo 3 con un plan para exterminar a los judíos con un montón de mentiras. Mardoqueo, que era familiar de Esther, habla con ella para avisarle de esta de este plan maquiavélico por quererlos destruir. En la cuarta parte ya se habla del plan para exterminar a los judíos, pero así ya de frente, andando. Y es ahí donde Esther hace una súplica al rey y Amán se enoja. Y ahí donde hay una frase en Esther que a mí me gusta mucho que dice que ella le pide hablar al rey y el rey, por mucho que fuera su señora, le tenía que dar permiso para hablar. Entonces el rey, ¿qué es lo que hace? Pues que le quería hablar a su mujer, él agarraba su cetro y lo ponía hacia adelante. Y ella ponía una manito o un dedito en el cetro y ella podía hablar. Y ahí es donde le suplica, le dice, si hallo favor ante tus ojos, por favor, ten misericordia de mi pueblo. Es muy lindo. Bueno, y es ahí donde este plan que ya estaba en curso hace que Amán, se enoja Amán, comete errores y al final el rey termina humillándolo y exalta a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo se convierte en una figura súper importante en la corte, pero hay una acusación contra Esther por Mardoqueo. Y ahí es donde, si esto parece teleserie, en el capítulo 7 lo pueden leer. Y al final Amán termina muriendo. Pero ojo, el plan sigue en marcha. No se había podido detener el plan para matar a los judíos. ¿Qué es lo que hace? Entonces el rey promueve a Mardoqueo a un nivel superior dentro de la corte y permite que los judíos se liberen de su destino. ¿Ya? Pero él como que le da herramientas para poder sacar su propio edicto. O sea, el mismo rey busca una trampa para evadir su propia ley. Entonces se destruye al enemigo que los quería matar y se instaura la fiesta de la liberación o del Purim en el capítulo 9.
Y la quinta parte del libro habla ya de la exaltación final de Mardoqueo y de que se convierte ya en una figura gravitante dentro de la corte de la reina Esther. Bien, de eso habla puntualmente eh, los libros históricos. Hasta acá hemos ya recorrido 1000 no sé cuántos años de historia. Y están acá. ¿Ya? Lo que no les gusta. Sí. Hay tarea. Tarea. Todo esto que yo les acabo de decir se los dije durante la presentación. Se los dije la semana pasada. Hay cosas que son de la semana pasada y cosas de ahora. Bien. La primera pregunta dice así. ¿Cuántos años de historia abarcan los libros históricos? Lo dije la semana pasada. 2. ¿Cuáles fueron las excepciones en donde los libros no están escritos en hebreo? También lo dije la semana pasada. Lo dije incluso en la primera lámina de la semana pasada. ¿Ya? Voy a tratar de tenerle este fin de semana esto arriba ya para que no, para ayudarlo a hacer la tarea. ¿Quién es el que restablece el culto luego del retorno desde el cautiverio? Lo dije hace unos minutos atrás. Si no me pararon atención, no pueden responder esto. 4. Comenten algunas reformas de Josías. Les dije que hizo reformas. Les dije en qué parte de la Biblia están las reformas. Así que por favor me las indiquen y comenten algunas. Hizo varias. Con un par me conformo. 5. ¿Qué profeta le predice la muerte a Ezequías? También lo dije. Y no es cualquier profeta. Es uno importante. Y ahí es donde aparece que después el mismo profeta se devuelve y se le alargan los días. Ya, eso es lo que quiero que me digan. Bien, y eso quiero que me cuenten. Recuerden, la tarea tienen que enviarla a más tardar el día miércoles. Tienen hasta el próximo miércoles hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos. Y me la envían a editorial@leondejuda.cl editorial@leondejuda.cl. En el asunto le ponen tarea de libro histórico y está. Bien, eso. Muchas gracias. Este cartón lo vamos a cambiar, ¿eh? Y de eso también les quiero hablar un poquito. Tenemos varios cambios